Bueno, aquí estamos. ¿Cuál es la mejor forma de contar la historia de la publicación del Libro de Mormón? Hay muchas formas. Una es la tradicional, lineal, diciendo lo que todos ya sabemos en cuanto a la publicación del Libro de Mormón. Otra sería cuestionando absolutamente todo lo que pasa y señalar cómo todo lo que pasa es evidencia de un fraude. O ninguna de las dos. Pero si no es ninguna de las dos, ¿qué voy a decir? ¿O cómo lo voy a decir? Bueno, pues cabe aclarar que lo que voy a presentar no es la verdad absoluta, no es toda la información que se puede dar al respecto, hay mucho más, y mucho disponible en línea y otras en libros, otras en videos, entrevistas a los autores de estos libros, etcétera, etcétera. Pero cabe aclarar que soy un creyente. Habiendo dicho esto, no voy a decir que el Libro de Mormón es un fraude. Y no, tampoco voy a intentar convertirte. Lo que voy a hacer es hablar de qué pasó, dando el contexto necesario y ya. Como dije, análisis textual del Libro de Mormón, no análisis misional, no análisis no creyente, solo análisis. Habiendo dicho esto, ¿por qué no vamos al principio, donde comienza esta historia? Así es, en el año 1500 a.C. ¿Y por qué en el año 1500 a.C.? Porque, veamos, hay muchas religiones actualmente. Las dos más antiguas que han sobrevivido hasta el día de hoy es el judaísmo y el hinduismo. Y con este último más bien sería más apropiado referirse como Dharma, que son muchas religiones que tienen su origen en India. El judaísmo se dice que viene de creencias religiosas más antiguas en Mesopotamia, pero estas dos tienen sus orígenes más o menos como los vamos conociendo hasta el día de hoy, más o menos por esta época. El hinduismo tiene sus propias escrituras o escritos sagrados. Muchos de estos, que en su mayoría habla de ritos, también incluye cantos, un comentario de las instrucciones de los ritos, y de igual forma secciones en las que hablan de filosofía y temas que van más allá de la condición humana. Estos se les llaman Vedas, y se considera que se escribieron por revelación de los dioses a través de la meditación a través de los años. Pero según la tradición, hace miles de años un sabio llamado Vyasa compiló las Vedas en un formato en el que se vieran todas juntas. Esto se ha actualizado con los años hasta tomar la forma que se tiene ahorita. Pero a Vyasa también se le atribuye en escribir muchos textos, entre ellos una épica historia de dos ramas de una dinastía y sus guerras. Los orígenes de esta religión datan alrededor de 1500 a.C. Unos cuantos años después, por el 900 o el 1000 a.C., en otra parte del mundo se encuentra un texto que dice lo siguiente: por haberte puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberte ofrecido voluntariamente el pueblo, bendecid a Jehová. Oíd, reyes, estad atentos, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Este texto solo es una parte del conocido poema de Débora, que ahorita se encuentra en el capítulo 5 del libro de Jueces en la Biblia. Y este es el texto más antiguo conocido de la nación de Israel. Y con el paso del tiempo, poco a poco, empezaron a surgir más escritos. Escritos que se le atribuyen a profetas, hombres que dicen tener comunicación o conocer la voluntad del Dios de Israel, el que un punto se conoció como El o las cuatro letras famosas YHWH, Elohim, o como comúnmente se le conoce ahorita, Jehová. Estos escritos se hicieron con el tiempo y hablaban de muchas cosas, desde cantos, desde instrucciones de ritos, desde explicación de esos ritos y también secciones que hablaban de cuestiones más filosóficas. Eventualmente todos estos libros se compilaron. Malaquías fue considerado el último profeta. En esa época se empezó a traducir en griego los 5 libros principales, que eran conocidos como el Torah o el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia. Con el tiempo se tomaron todos los otros libros, se compilaron en un solo volumen y ahora se conoce como el Tanakh o el Antiguo Testamento. Así que del año 900 a.C. hasta el 160 a.C., estos libros estuvieron en constante producción.
Así que el texto del poema de Débora no era el único texto, porque unos años después escribió Isaías. Isaías tampoco era el único texto, porque unos años después escribió Salmos. Y Salmos no era el único texto, porque unos años después empezaron a escribir las copias que ahorita conocemos como Génesis, Éxodo. Y fue hasta que se compilaron estos textos que el canon, o los textos sagrados, se consideraron más o menos cerrados. Aún había texto de lo que sucedía, incluso de la familia de los Macabeos, que fueron la familia que le dieron independencia a Israel después de ser conquistados por muchos años. E incluso estos textos nos dan toda la historia del pueblo de Israel, ya que los judíos eran personas que no siempre se adaptaban al dogma que decían que tenían, ya que incluso muchos de ellos creían en el misticismo. Evidencia arqueológica muestra que incluso había vasijas con hechizos escritos en ellas para alejar malos espíritus. Tradiciones de rabinos, recopiladas por Howard Schwartz, habla de que incluso se creía que Adán había recibido una piedra de un ángel, que la pasó a su descendencia, y José de Egipto solía poner esa piedra en su copa para asomarse y así recibir revelaciones e incluso interpretar sueños. De eso a creer que su Dios tenía una esposa e incluso creer en otros tipos de dioses o no negar la existencia de otro tipo de dioses, indica que el mundo judío fue adaptándose hasta adherirse un poco más a las enseñanzas del Torah y del Tanakh. Tiempo después, un judío conocido como Yeshua, o Joshua, o Josué, o Jesús, comenzó un movimiento en el que sus seguidores no solo seguían sus enseñanzas, sino que en muchos casos se enseñaba que él era el Hijo de Dios, un Mesías que salvó al mundo al morir y resucitar. Para ese entonces había 4 grupos distintos de judíos que creían cosas distintas basándose en el mismo texto. De esos 4, los fariseos sobrevivieron a todos los ataques y la evolución de estas creencias, y ellos son los que son descendientes de los judíos actuales. Y cuando salió Jesús, este era considerado un 5.º grupo del judaísmo. Me basaré de la investigación de Matt Baker para hablar de 3 tipos de cristianos que había en ese entonces. Primero estaban los cristianos judíos, que, como dice el título, seguían las enseñanzas de Jesús, pero seguían practicando la ley judía. Eran judíos que, aparte, apreciaban a Jesús como una figura religiosa importante. Estos mismos se dicen que pudieron haber influenciado al Islam después. Tenemos a los gnósticos, en segundo lugar, que creían que lo espiritual era lo divino, por ende todo lo físico y material era malo. En el Nuevo Testamento se puede escuchar un poco en cuanto a ellos, porque decían que si Jesús tenía un cuerpo, tenía materia. Y si la materia es mala, Jesús no puede tener un cuerpo. Por ende, lo más probable es que Jesús no resucitó y es un espíritu. Solo así puede ser divino. Y por último, los más famosos, tenemos a los cristianos paulinos, que seguían principalmente las enseñanzas de Pablo, que indicaba que el movimiento de Jesús iba más allá de los judíos y era para todo el mundo, sin necesidad de seguir costumbres judías. Muchos dicen que los cristianos paulinos eran los cristianos de verdad, con los gnósticos y los cristianos judíos siendo ramas de esas extrañas, mientras que otros piensan que estos 3 grupos eran 3 grupos igual de válidos, pero con el tiempo simplemente los cristianos paulinos ganaron. Y esta fue la rama que sobrevivió para cuando el emperador Constantino, en el año 315, reconoció al cristianismo como una religión oficial. Para entonces ya habían algunos registros en cuanto a la vida de Jesús. Estos registros les decían evangelios y se atribuían a muchas personas, a Tomás, a Lucas, a Juan, a Barrabás, y también se tenían cartas paulinas, cartas que se atribuían a Pablo, incluso a otros de los seguidores de Jesucristo, que eran 12 principales que se encargaron de esparcir el mensaje, conocidos como 12 apóstoles. Pero no todos hacían lo mismo, no todos enseñaban lo mismo, por lo que en 325 se convocaron a los obispos a Nicea, o actualmente Turquía, para aclarar las doctrinas del cristianismo, y se creó a base de este concilio el Credo de Nicea, que es el documento principal que muchos utilizan para verificar si un grupo es genuinamente cristiano o no. Claro, esta idea es subjetiva, ya que en su momento no todos creían en este Credo de Nicea, ya que algunos, conocidos como cristianos arianos, creían que Dios creó a Jesucristo, que ambos eran distintos y ambos utilizaban al Espíritu Santo. Pero el credo de Nicea enseñaba que los 3 eran un Dios, o eternos, sin principio ni fin, y aunque eran 3 personas, eran de una sola esencia.
Enseñar algo que no fuera esto era considerado apóstata, aunque ambos grupos tenían estas creencias basadas en los mismos escritos cristianos que tenían disponibles. Pero cuando uno obtuvo el apoyo del Imperio Romano, ya no había más que decir, y con el tiempo, el cristianismo ariano desapareció. En 380, el cristianismo de Nicea específicamente se declaró como la religión principal del Imperio Romano. Hubieron credos posteriores que hablaban de la idea de la naturaleza de Jesús, si él era Dios, si él era humano, si era semidios, si era mitad y mitad, etc. Esto causó más divisiones y más iglesias. El término iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o reunión de personas. Así que, aunque Constantino había hecho legal el cristianismo y el cristianismo de Nicea era la iglesia, estos desacuerdos llevaron a otras iglesias, en especial las iglesias del este. Y un ejemplo famoso es la división de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que se separaron por muchas razones, pero incluidas estaba que no estaban de acuerdo en todos los aspectos del credo de Nicea, y aparte, había discrepancia en cuanto al papel del obispo de Roma. El obispo de Roma en ese entonces solo era uno del montón. Pero en Roma muchos decían que este obispo era el obispo que dirigía toda la iglesia, incluso diciendo que todos estos obispos tenían una línea que llevaba directo a Pedro. Por lo cual, poco después, el obispo de Roma, considerado como papa, comenzó a ser el líder de toda la iglesia y ya no solo un obispo más. En el año 350 más o menos, el Codex Vaticanus fue el primer texto en unir el Tanaj o la Biblia judía y los escritos cristianos más conocidos, principalmente 4 evangelios y cartas paulinas, en un solo texto. Así que estos textos cristianos dejaron de ser sabiduría, palabras para enseñar de Jesús, sino que se convirtieron en escritura sagrada. Con el tiempo y con la creación de la imprenta, se hizo público este libro conocido como la Santa Biblia, o la Santa Biblioteca o colección de libros. En otra parte del mundo, un hombre llamado Mahoma, alrededor del 500-600, dijo que estaba recibiendo revelaciones del ángel Rafael, y recibió esas revelaciones por un periodo de 23 años más o menos. Cuando él murió, estas revelaciones se compilaron en un nuevo texto de escrituras nuevamente. Este se llamaba el Corán, y para sus creyentes se consideraba la última palabra de Dios y la autoridad suprema. Y para eso tomaré una breve pausa para comentar que la Iglesia Católica poco a poco comenzaba a enfocarse más y más en actos o en obras que podían hacer para ayudar o para salvarse. Por ejemplo, en el tercer siglo después de Cristo, San Ambrosio, que era el obispo de Milán, tuvo un sueño. En esta visión vio a 2 mártires cristianos que necesitaban que encontraran sus cuerpos. Tuvo esta visión 3 veces, y tener una visión 3 veces confirmaba que era de índole divina. La tercera vez, el apóstol Pablo le indicó dónde recuperar los cuerpos, y según la tradición, los recuperó. Este era un ejemplo de guía de espíritus. Muchos comentaban de que los espíritus que habían utilizado ganancias para su propio bien, una vez muertos, se quedaban en el mundo de los vivos y necesitaban que ese tesoro se encontrara, se distribuyera para que pudieran descansar en paz. Incluso se hacía lo mismo con reliquias, y la gente pensaba que quienes portaban esas reliquias podían aparecer como espíritus a personas para indicarles dónde estaban. De esto, cito especialmente al investigador independiente Manuel W. Padro, que citó a Johann Stillinger, un profesor alemán, en cuanto a estos temas. No podemos esperar comprender la ciencia moderna antigua de los tesoros si no supiéramos sobre la creencia en las almas errantes. Esto parece ser cierto para las creencias sobre tesoros en toda Europa. Parece que se dice que la mayoría de los tesoros tenían fantasmas vigilándolos. Se creía comúnmente que los fantasmas tenían que caminar sobre la tierra hasta realizar una tarea que habían dejado sin cumplir en sus vidas. El dueño de tesoros ciertamente tenía asuntos pendientes, ya que por ejemplo había atesorado dinero sin darle un uso adecuado. En estas circunstancias, el dueño del tesoro tenía que regresar como un fantasma, debido a que los cazadores de tesoros ayudarían al fantasma a abandonar el mundo visible, y por esto la búsqueda de tesoros se convirtió en un acto piadoso y un deber cristiano. La idea es que la recuperación de un tesoro era un acto de piedad porque resultó en la redención de un alma errante. Era una parte genuina de la motivación de muchos buscadores de tesoros.
Y por ejemplo, otra práctica más conocida eran las indulgencias, que eran tareas o formas en las que alguien podía ayudar a otra persona en el purgatorio, o incluso prepararse para no ir al purgatorio. Algunos sacerdotes comenzaron a aprovecharse, a dejar de pedir actos y más bien pedir dinero. Estas y muchas razones llevaron a muchas personas a rebelarse contra la iglesia. Tal vez el más famoso de estos es Martín Lutero, quien es el autor de las conocidas Cinco Solas, que son declaraciones adoptadas por gran mayoría del mundo cristiano actualmente. Sola fide, solo la fe nos salva, ninguna obra. Sola gratia, lo único que nos salva es la gracia. Solus Christus, solo Cristo tiene la gracia. Soli Deo Gloria, toda la gloria es para Dios. Y lo más importante, sola Escritura. La Santa Biblia es la única y última autoridad infalible para la fe cristiana. Así que desde el poema de Débora en 900 a.C. hasta las cartas paulinas en el segundo siglo después de Cristo, eran todo. El canon se había cerrado y nada, ni el Corán, ni textos apócrifos que no se eligieron por distintas razones, nada más iba a ser escritura válida a los ojos de los cristianos y por ende a los ojos de Dios. Nunca se volvería a producir escritura. En Estados Unidos, en la década de 1730 y 1740, hubo lo que se conoció como el Gran Despertar, un periodo de tiempo en el que los estadounidenses comenzaron a preocuparse por su salvación. Eran famosos sermones de que Dios era misericordioso y perdonaba a quienes tuvieran fe en Él. Una relación personal con Dios era clave, y formaron parte los bautistas, metodistas y presbiterianos. Muchos consideran que este periodo de tiempo invitó a los estadounidenses a darse cuenta que no necesitaban un rey, lo cual pudo haber influido a la independencia de Estados Unidos unos 30 años después. Al acabar la revolución, uno de los primeros derechos americanos sería la libertad de religión, sin una religión oficial como había sido en Roma. Poco después de acabar la guerra, habrían más debates, nuevas ideas, sed espiritual, y todo esto nos llevarían a un segundo gran despertar, el cual fue parecido al primero, con campamentos, la gente reuniéndose en tiendas, con un predicador carismático que hablaba de la salvación personal por Dios, o incluso enseñando que Dios iba a castigarlos y en cualquier momento iba a regresar. Este segundo gran despertar duró de 1790 a 1830 más o menos, y en estas había muchas ideas, entre ellas la idea de que se debía regresar al cristianismo primitivo, y en otros casos restaurar la iglesia original de Jesucristo, ya que muchos creían que se había perdido con el tiempo. Por ejemplo, en 1784, John Wesley, que es cofundador de la iglesia metodista, puso sus manos sobre la cabeza de Thomas Coke para ordenarlo a sacerdote. Aunque Thomas Coke ya había recibido este llamamiento de su otra iglesia, John Wesley dijo que no había sido válido y se debía hacer otra vez. El hermano de John, Charles, publicó el siguiente poema como una reflexión tiempo después. ¿Tan fácil es ordenar obispos como sea que los hombres y las mujeres lo deseen? Wesley impuso las manos a Coke, pero ¿quién le impuso las manos a él? Otro ejemplo lo podemos ver en Inglaterra, con el reverendo John Lafayette, que cuestionaba a la iglesia anglicana y su autoridad. No creía que la iglesia tuviera autoridad. Por ende, renunció a su cargo y en 1632 fue puesto en prisión, dejando a su familia sola. Tuvo que hacer un trato por su libertad y en el trato acordó que dejaría el país y se llevaría con él a todos los miembros que pudiera de su congregación. Y así lo hizo y partió para América. Y mientras tanto, en América, Wow, mira, esta construcción se ve increíble. ¿Quién lo construyó? Los nativos americanos no pudieron haber hecho eso, son bobos. Ya sé quién pudo haber sido. Una civilización extinta. Wow, ¿cómo no se me había ocurrido? la idea de que una civilización perdida había construido estas estructuras era famosa desde que se colonizó Estados Unidos. Siendo sus primeros habitantes religiosos, incluso estaba la idea de que podrían ser las 10 tribus perdidas de Israel, y un libro que defiende esta idea es el famoso Vista de los Hebreos por Ethan Smith, publicado en 1823. Es un ensayo de unas 200 páginas y habla de por qué el autor piensa que hay paralelismos
entre los nativos americanos y los israelitas. Ya leí el libro y si están interesados en leerlo pueden verlo en la descripción. Pero bueno, regresando a John Lathrop. Este llegó a Estados Unidos y si los registros están correctos, su hija Jane Lathrop se casó con Samuel Fuller. El hijo de ellos, John Fuller, se casó con Mehetable Rowley. Su hijo, Shubal Fuller, se casó con Hannah Crocker. Y la hija de ellos, Lydia Fuller, se casó con Daniel Gates. Y la hija de ellos, Lydia Gates, se casó con Solomon Mack. Y tuvieron una hija llamada Lucy Mack, que conoció y se casó con José Smith. Y en 1805, José Smith se convirtió en José Smith padre, ya que tuvieron un hijo al que llamaron José Smith hijo. Este chico creció en el segundo gran despertar, y a sus 14 años dijo que había visto a Dios y a Jesucristo al orar en una arboleda. De esto hay 4 registros que hizo en su adultez, y si quieren leerlos, están en la descripción. Su padre no iba a ninguna iglesia, y sus hermanos y su mamá visitaban los servicios y avivamientos del segundo gran despertar, frecuentando a los presbiterianos. Su madre decía que era un chico amable y se preocupaba por otros, y curiosamente era espiritualmente sensible. José mismo comenta que se sentía atraído a la idea de unirse a la iglesia metodista, la cual curiosamente hacía énfasis en la misericordia de Dios y no en sus castigos. Y parece que José quería esto para su familia. Los Smith eran granjeros. Su papá tenía muchos problemas con mantener la granja y todos sus hijos ayudaban. Pero los Smith, claro, también tenían otras cosas por las cuales eran famosos. Y todos actualmente hablan de un episodio en sus vidas en las que se vieron involucrados en la búsqueda de tesoros. Ahora veamos qué decía Manuel Padro en cuanto a lo que sucedió con aquellos buscadores de tesoros de Europa. Mientras que los cazadores de tesoros se veían involucrados en una forma virtuosa del cristianismo popular, las leyes de brujería inglesas de 1542, 1563 y 1604 identificaron la búsqueda del tesoro como una forma de brujería. La búsqueda de tesoro parecía un intento de frustrar la providencia de Dios al disuadir a los pobres de aceptar su suerte en la vida como voluntad divina. Lo más condenatorio de todo es que la búsqueda del tesoro invocaba la profecía y la adivinación mediante el uso de piedras videntes y varas de adivinación. Desde que terminó la era de los milagros, cualquier profecía firmada ahora era una profecía falsa, y todos los milagros eran milagros falsos, y por lo tanto demoníacos por naturaleza. Estas perspectivas fueron llevadas a Nueva Inglaterra, o Estados Unidos, por los puritanos, que huyeron al Nuevo Mundo con la esperanza de crear una utopía religiosa libre de la contaminación del catolicismo que les molestaba en la iglesia anglicana. Y por ende, cuando resurgió la tradición de búsqueda de tesoros en Estados Unidos, era en su mayoría mal visto, como Padro comentaba. Y de ahí viene la famosa frase de Benjamin Franklin: hay entre nosotros un gran número de artesanos y trabajadores honestos, que alimentados con la vana esperanza de enriquecerse repentinamente, descuidan sus negocios, casi hasta la ruina de ellos mismos y de sus familias, y soportan voluntariamente abundantes fatigas en una búsqueda infructuosa de objetos imaginarios, tesoro escondido. Al final se cava un gran agujero y tal vez se arrojan varios carros llenos de tierra, pero, ¡ay! No se encuentra ninguna jaula ni vasija de hierro, ningún cofre de marinero repleto de pistolas españolas o pesadas piezas de 8. Luego concluyen que por algún error en el procedimiento, alguna palabra imprudente pronunciada o alguna regla del arte descuidada, el espíritu guardián tuvo el poder de hundirlo más profundamente en la tierra y llevarlo fuera de su alcance. Seguramente esto no es nada menos que una enorme locura. Benjamin Franklin venía de la familia de puritanos, los mismos que venían con un desdén por estas actividades al ser de naturaleza católica. También se volvió crítico de la religión organizada por sus dogmas tiempo después, así que es de esperar que tuviera estas ideas. De hecho, es como si ahorita le preguntaran a un profesor de universidad de filosofía qué piensa en cuanto a las limpias, ya que no solo hay gente que ofrece esos servicios, sino que dicen que funciona. Para el área académica, esto simplemente sería una pérdida de tiempo y dinero. Ahora, muchos dicen, ay, están normalizando la búsqueda de tesoros. No, no estoy normalizando la búsqueda de tesoros, pero tanta gente dice que es el diablo que pienso que sería importante saber de dónde salió.
y por ende entender con qué propósito muchos de los que hacían esto lo hacían. Todos los detalles de la involucración de los Smith con esta actividad no es tan detallada como quisiéramos. Lo que se sabe es que alrededor de 1822, José, de unos 16 años de edad en ese entonces, encontró una piedra marrón cavando un pozo. Esta piedra era como del tamaño de un huevo. Y muchas personas como Josiah Stowell dijeron que con esta piedra José podía ver cosas más allá del ojo natural, al cubrir la piedra de la luz, usualmente puesta dentro de un sombrero. En un registro que encontré al leer los libros del autor Mark Elwood, se ve cómo quien principalmente se involucraba en esto era José Smith padre, y José Smith hijo era llevado por él. Se comenta que se había contratado a José para usar su piedra. Había veces en las que José se quedaba en casa y guiaba a los buscadores según los registros. Y hay que tomar en cuenta que muchos registros vienen de distintas fuentes, algunos de 1833, cuando Philastus Hulbert, enojado con José Smith, decidió juntar las peores anécdotas de los Smith para poder derribarlo. Las historias que vienen de esta índole las suelo tomar con un grano de sal porque es muy claro cuál era el propósito. Por otro lado, hay registros recopilados, por ejemplo, de este autor Mark Elwood, que es un ex mormón que actualmente está haciendo una serie de novelas gráficas, ilustrando muchos de estos registros de forma literal, con José Smith como protagonista. José es acusado de mentir a propósito para estafar a la gente y de cometer sacrificio de animales para buscar dinero. Con estas acusaciones cabe recalcar que con la investigación de Manuel W. Padro, que no es miembro de la iglesia, podemos entender mejor estas acusaciones. Los relatos yanquis sobre la búsqueda de tesoros se generaron a través del paradigma cultural de la práctica, tomándola como brujería. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que estos relatos entraban en conflicto con los del grupo étnico que inicialmente practicaba la búsqueda de tesoros en Estados Unidos, hay buenas razones para dudar de la validez de estos relatos, incluso en el caso de José Smith, el mejor documentado de todos los cazadores de tesoros estadounidenses. Además de las acusaciones de sacrificio de animales, Smith también fue acusado de sacrificio humano. Sin embargo, Dan Vogel ha refutado estas acusaciones, pero opta por tomar los relatos del sacrificio de animales de forma literal. Es difícil estar de acuerdo con la conclusión de Vogel de que los informes comunes sobre sacrificios de animales significan que estas acusaciones deben haber tenido cierta validez. Los sacrificios de animales eran parte del estereotipo yanqui de la búsqueda de tesoro como brujería, y el asesinato ritual era un componente central de las representaciones folclóricas del reposo de las brujas. Los acusadores en Bainbridge, Harmony y Colesville fueron simplemente inventando acusaciones de brujería utilizando motivos folclóricos similares. Si los sacrificios humanos eran representaciones deshonestas de lo que Smith estaba haciendo, entonces no hay razón para creer que sus enemigos no se habrían engañado también a sí mismos y a otros sobre el sacrificio de animales. El paradigma de la búsqueda de tesoro como brujería podría fácilmente distorsionar las descripciones de lo que los cazadores de tesoros estaban haciendo realmente, con representaciones de lo que los críticos de la búsqueda del tesoro simplemente creían que los cazadores de tesoros estaban haciendo. Manuel también comenta que Lucy Mack decía que en esto su familia solo buscaba su salvación. Para los Smith, esta práctica era similar a la de los antiguos cristianos, como habíamos visto. Para muchos este tema ha manchado cualquier cosa que pueda venir de los Smith. Y lo que vino sucedió tan solo un año después de que José cavó el pozo. El 21 de septiembre de 1823, José, de 17 años de edad, fue a dormir al cuarto que compartía con sus hermanos. Tiempo después, él diría que había pensado en aquella experiencia con Dios y Jesús. En esa ocasión le habían perdonado sus pecados y le habían indicado que no se uniera a ninguna de las iglesias existentes. Pero no sabía qué más hacer. En sus palabras, dijo: fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc. Cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. Mas esto no le parecía muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud o conozca mi jovial temperamento natural. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones. De modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón por todos mis pecados e imprudencias, y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener la manifestación divina, como previamente la había tenido.
Como respuesta a esto, José comenta que vio una luz llenar su cuarto hasta que un ángel se hallaba enfrente de él. Este ángel le dijo que no temiera, que venía de la presencia de Dios y su nombre era Moroni. Dijo que Dios tenía una obra para él y que en el mundo se tomaría su nombre para bien y para mal. Se le dijo de la existencia de un libro, escrito en placas o planchas de oro o de metal, en la cual se encontraba la historia de los antiguos habitantes del continente, y que había medios, incluidas piedras evidentes, que le serían de ayuda para la traducción de este registro. El ángel recitó escrituras a José, de que esto era más que solo un tesoro, más que solo una reliquia, era el cumplimiento de profecías antiguas, de una restauración de todas las cosas. Al concluir estas palabras, el mismo ángel volvió a aparecerse 3 veces esa noche. Tras ser aconsejado por el ángel de hablar con su padre al respecto, este le animó a hacer caso al ángel. José fue guiado a un cerro a unos 8 kilómetros de su casa, donde se le indicó dónde estarían estas planchas. José diría que el ángel no le dejaría tomar las planchas aún. Algunos registros dicen que fue porque José se vio tentado a utilizar el material para venderlo y tener estabilidad económica a su familia, y por eso el ángel lo prohibió, y otros registros dicen simplemente que no estaba listo. Así, de 1823 a 1827, José iba a ese cerro una vez al año, en septiembre, hasta que estuvo listo para llevarse las planchas. De estos años tenemos un poco, pero valiosa información. Lucy Mack Smith hizo la siguiente declaración en cuanto a lo que les comentaba José de lo que aprendía con el ángel. José podía describir tales hechos como si él mismo los hubiera presenciado. Esta declaración ha sido usada por críticos de José para señalar que era claro que la historia, que sería el Libro de Mormón, era simplemente un cuento que fácilmente se pudo haber inventado, como la cita lo confirma. Como quieran tomar esta frase, simplemente me voy a limitar a corroborarla con una frase del mismo José Smith en 1844, cuando le escribió al editor de un periódico, ya que dijo algo similar. Y esto nos puede ayudar a entender mejor cómo se preparó José. Yo también fui informado por Moroni en cuanto a los antiguos habitantes de este lugar. Se demostró quiénes eran, de dónde vinieron, un pequeño esquema de su origen, progreso, civilización, leyes, gobiernos, su rectitud e iniquidad. Esto se me hizo saber. Poco después, el hermano mayor de José, Alvin, falleció, lo cual llevó a que su familia buscara apoyo espiritual. Según el registro de Lucy Mack Smith, aquí fue cuando se unió a los presbiterianos, buscando consuelo por la muerte de Alvin. José decidió quedarse en casa. Su padre, con el tiempo, hizo lo mismo. En el funeral de Alvin, un pastor habló diciendo que él se encontraba en el infierno por no haber sido bautizado, lo cual enojó bastante a su familia. ¿Era verdad? ¿Alvin estaba perdido? ¿José podría salvarlo? Aquí es cuando personas como Dan Vogel y mi amigo Steve Paneker, que no son creyentes, consideran que José decidió entrar de lleno a la obra espiritual a la cual dijo haber sido llamado. Vogel dice que era para salvar a su padre y darle una religión, y Steve dice que era para salvar a alguien. En cualquier caso, el trabajo de la granja y algunas excavaciones fueron lo que conocieron los Smith por un tiempo para no perder su granja. En 1825, Josiah Stowell estaba seguro de que había encontrado una mina española e invitó a muchos, incluyendo a José, ya que creía que tenía el don de vidente, ya que había demostrado esa habilidad en el pasado. Pero antes del mes, José ya estaba tratando de convencer a Josiah de que parara con la búsqueda. Pero esto no evitó que en 1826 el sobrino de Josiah Stowell demandara a José como una persona desordenada, el cual era un cargo que la ley daba automáticamente a quienes se involucraban en esto. William D. Purple escuchó el juicio y se habló de personas involucradas, incluso una chica llamada Sally, que supuestamente también tenía una piedra de vidente. Aquí básicamente el padre de José comentó que sabía que había mejor uso para el don de su hijo, y esperaban que Dios lo guiara. Josiah Stowell no se sintió estafado, por lo que no habló en contra de José, y al final él mismo no fue condenado, pero técnicamente era considerado por la ley como una persona desordenada al poseer y usar una piedra vidente. Poco después, un hombre comenta que Moroni mismo le dijo a José que se alejara de los buscadores de tesoros, ya que en su compañía se encontraban hombres inicuos. Estos hombres solo buscaban ganancias y riquezas y bienes materiales, y no le haría ningún bien asociarse con ellos.
La búsqueda de la mina española no fue en vano, ya que José conoció a Aima Hale, 2 años mayor que él. Ambos se enamoraron y aunque su familia no estaba de acuerdo, se casaron. Esto nos lleva al 22 de septiembre de 1827, curiosamente, el día que se celebraba el Año Nuevo Judío, en el cual se festeja el regreso de Elías y la restauración de Israel. Y justo en este día, José y Emma fueron al cerro juntos. Emma esperó abajo mientras José recibía las planchas de Moroni. Aunque la gente criticaba mucho a José por su Biblia de oro, muchos buscadores de tesoros veían los paralelismos y creían que al menos había algo que podían robar. Después de primeramente dejarlas en un tronco hueco para que no lo siguieran, José regresó por ellas, corrió unos kilómetros evadiendo a quienes querían quitarle las planchas, incluso ellos le dislocaron un pulgar en el proceso. Pero, finalmente José llegó a su casa. Se había preparado un cofre para las planchas e inmediatamente se pusieron ahí, ya que por instrucción del ángel por el momento nadie podía verlas. Las planchas de oro estaban en casa de los Smith y José había prometido que ahí estaría el Evangelio de Jesucristo. Estas frases, recompiladas por un amigo llamado David Snell, hablan de cuál era el ambiente que estaba en la casa de los Smith una vez que estas planchas llegaron a esa casa. La nieta de Catherine Smith, hermana de José Smith, dijo: la atmósfera del hogar se llenó de vigilancia, obligación y cuidado, para que nadie en un momento de descuido tomara las planchas y se las llevara. Otra frase dice: Catherine cargó estas planchas mientras estaban cubiertas, y las sintió muy pesadas como el oro, y también pasó sus dedos por el borde de las planchas, y sintió que eran planchas separadas de metal, y escuchó el tintinear de su sonido. Otra frase de William Smith, según William B. Smith, dice: las sostuvimos y podíamos discernir qué eran. No eran tan largas como esta Biblia, y se diferenciaba si eran redondas o cuadradas. Pude alzar unas cuantas hojas, y uno podría saber que no era un trozo de piedra para engañar o incluso un bloque de madera. Finalmente su esposa Emma dijo: una vez sentí las planchas, mientras estaban en la mesa. Marqué su contorno y forma. Parecía flexible como papel grueso y crujía con un sonido metálico cuando se movían los bordes con el pulgar, como cuando uno pasa el pulgar por las hojas de un libro. Joseph Knight era de las pocas personas que le querían a José y no era hostil hacia los Smith. Él recuerda cómo la gente solía ir para ver las planchas. La gente venía a verlas, pero él, José, les decía que no porque no debía mostrarlas. Pero muchos insistieron y le ofrecieron dinero y propiedad para verlas. Pero al alejarlas de la gente, ellos los persiguieron y abusaron de ellos, los Smith, y fueron obligados a esconderlas. Los intentos de robar las planchas no eran sutiles, sino que José en varias ocasiones tuvo que esconderlas, incluso recibir ayuda de sus hermanos y su papá para alejar a quienes iban a robarlas. Incluso una vez la chica Sally utilizó su piedra para saber dónde estaban las planchas. Cada vez era más peligroso que José siquiera viviera ahí, por lo que decidió mudarse a Pensilvania. Para ese entonces, un granjero respetado llamado Martin Harris había hallado interés en las planchas de José y sintió que debía ayudar, por lo que apoyó a José a hacer la mudanza. Él mismo cuenta: pusimos la caja en un barril llenado con 1/3 de frijoles y después llenamos el resto. José y Emma vivieron con los padres de Emma en Harmony, Pensilvania. Aunque los Hale no creían en las declaraciones de José, y tampoco Lucy Harris, ya que se le negó ver las planchas, por lo que no estaba contento que su esposo Martin fuera a Harmony para ayudar a José con la traducción del nuevo libro. Y muchas cosas pasaron poco antes. En primer lugar, José parece que quería que alguien más tradujera las planchas, por lo que copió los caracteres, tradujo algunos y se los dio a Martin para que los llevara a académicos en Nueva York. Uno de los académicos que Martin visitó se llamaba Charles Anton, quien tiempo después escribió que el documento estaba escrito en columnas de derecha a izquierda y al final con un sello parecido al calendario azteca. Aquí tenemos dos versiones de esta visita. Una es de Martin, que dijo que Charles revisó los caracteres y dijo que eran auténticos, y le dio un certificado de autenticidad. Pero cuando supo que este registro se le había entregado a José por un ángel, rompió el certificado pidiendo examinar las planchas, a lo cual Martin se negó ya que una porción estaba sellada. Anton respondió diciendo: no puedo leer un libro sellado, que hacía eco a Isaías 29. Anton, por otro lado, años después comenta que inmediatamente supo que era una estafa y se lo dijo a Martin, y que tuviera cuidado, pero Martin no le hizo caso. Ambas historias pueden ser la verdadera, pero algo que hay que tomar en cuenta es que Martin dudaba si siquiera involucrarse con esto. Estaba interesado, pero tenía muchas dudas.
Y es dudoso creer que alguien que no está seguro escuche a un académico decirle que está formando parte de una estafa y aún así no solo sigue apoyando, sino que ahora se sienta convencido de que sí debe apoyarlo. Por lo cual la versión de Anton no es muy convincente basado en las acciones de Martin. Sea como sea, Martin regresó a Harmony dispuesto a ayudar a José a traducir. José, entendiendo que él debía hacerlo, José comenzó con la primera parte de la traducción con Emma y después con Martin. En ese proceso José dictaba o leía, y uno de los escribas anotaba lo que decía. Le leía la oración que acababan de escribir y si todo estaba bien, continuaban con la oración que seguía. El ángel había dicho que había 2 piedras con las planchas que le ayudarían a traducir. Pero unos registros dicen que José utilizó la piedra marrón que ya tenía. Los registros de Emma y Martin al respecto son los siguientes. Al escribir para José Smith, con frecuencia escribía día tras día, sentado a la mesa junto con él, con la cara hundida en el sombrero, con la piedra dentro, dictando hora tras hora, sin nada entre nosotros. No tenía manuscrito ni libro del cual leer. Si hubiera tenido algo así, no podría habérmelo ocultado. Las planchas a menudo yacían sobre la mesa sin ningún intento de ocultarlas, envueltas en un pequeño paño de lino que yo había preparado. José Smith no podía ni escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada, y mucho menos dictar un libro como el Libro de Mormón. Martin Harris dice, poseía una piedra vidente, mediante la cual podía traducir, así como el Urim y Turim, o sea, las otras piedras, y por conveniencia luego utilizó la piedra vidente. Hay gente que dice que José solo usó los anteojos o las piedras que estaban con las planchas, que después se llamaron Urim y Tumim, haciendo referencia a las piedras del Antiguo Testamento, mientras que otros aseguraban que fue la piedra que José ya tenía. Sea como sea, parece que el consenso es que José ponía una piedra, sea cual sea, en el sombrero y basado en lo que veía, dictaba. Según ciertos estudios, se calcula que pudo traducir oraciones de 30 o 40 palabras a la vez. Si veía palabras y solo las leía, o tenía algún tipo de revelación o llegaba a entender el idioma y lo interpretaba con sus propias palabras, no se especifica. Pero esa fue la forma en la que por el siguiente par de meses se tradujo hasta que José y Martin escribieron 116 páginas de manuscrito. Martin había dejado su granja, incluso se perdió la boda de su propia hija para estar en Harmony. Su esposa se estaba preparando para separarse de él cuando Martin decidió regresar y le pidió a José llevarse las páginas para que su esposa supiera que estaban haciendo algo bueno. Era un viaje de días y José decidió preguntar en oración a Dios qué debían hacer. La respuesta que le dijo a Martin que recibió fue no, pero al insistir otras 2 veces, la tercera vez comentó que había recibido respuesta de que sí, pero debía prometer ser cuidadoso y mostrarlo solo a ciertas personas en específico. Pasaron las semanas y Emma y José tuvieron a su primer hijo, quien falleció poco tiempo después. Fue hasta que Emma le pidió a José que viera cómo estaba Martin, que José fue a Nueva York y se encontró con Martin, quien estaba con el corazón partido porque las hojas estaban perdidas. No, Lucy Harris no le dijo que lo hicieran otra vez para ver si sí podía, ya que en primer lugar se comenta que cuando Lucy leyó las páginas, ella se sintió satisfecha con lo que había leído, y aparte, ella negó toda su vida tener algo que ver con la desaparición de este manuscrito. ¿Pudo haber mentido? Claro, pero era una persona religiosa del grupo Quaker, que creían en decir la verdad en todo momento, y en su lecho de muerte, Lucy dijo que no tuvo nada que ver con su desaparición. Sospechosos hay, y en otro video espero verlos mejor, pero lo único que importa era que su trabajo se había perdido, y ambos hombres no podían creérselo. No necesariamente porque habría que empezar desde cero, sino porque José no había cuidado a la traducción. Se comenta que el ángel tomó las planchas y los intérpretes y José perdió la habilidad de traducir por un tiempo. Eventualmente las planchas se regresaron a José y con el tiempo se empezó a reanudar poco a poco la traducción, pero pronto llegaría un nuevo escriba. Oliver Cowdery era un maestro local, y en ese entonces los maestros solían quedarse con la familia de los alumnos, y Oliver vivió con los Smith, quienes después de tantas críticas y burlas y quejas mejor preferían ya no decir nada en cuanto a las planchas. Claro, los chismes existen y así Oliver se enteró de las planchas y le preguntó a los Smith al respecto. Ellos le dieron una explicación y Oliver tuvo deseos de ayudar a José en cuanto ya no diera clases. Y así, el 5 de abril de 1829,
Samuel Smith, hermano de José, y Oliver fueron a Harmony, donde José y Oliver rápidamente tomaron confianza, y se dice que José le habló a Oliver de cosas sobre Oliver que no pudo haber sabido de ninguna forma, incluyendo una oración que hizo a Dios preguntando si debía trabajar en esta obra. 2 días después, el 7 de abril, los dos comenzaron a traducir el Libro de Mormón. Y ahora una trivia. ¿Qué edad tenía José Smith y Oliver Cowdery al traducir el Libro de Mormón? Así es, 23 y 22. Siempre pensamos que ellos tenían unos 30, 40, que eran unos hombres, unos señores, pero eran unos chavos. Imagínense a Tom Holland de 23 años y a este chico que ahorita tiene 22, que es el que salió en Iron Man 3, y ambos son chavos que se burlan de ellos por ser unos niños que dicen, ay, señor Stark, no sé qué hacer, señor Stark. Ahora imagínense ellos dos escribiendo el Libro de Mormón. Curioso. A veces siempre los ponemos como señores, pero eran unos chavos. En ese entonces José comenzaba a recibir revelaciones, las cuales las escribía, y esto se convertía en una práctica común durante el resto de su vida. Una de las revelaciones que José recibió indicaba que hombres inicuos habían robado el manuscrito perdido y habían cambiado las palabras del mismo para que si José volvía a traducir, los manuscritos iban a discrepar y así iban a desacreditar a José y al libro. Por ende, debían mejor continuar donde se quedaron y continuar de ahí en adelante. Después se encontraba en el registro un texto secundario que abarcaba parte del tiempo perdido del manuscrito. Este registro secundario actualmente son aproximadamente las primeras 200 páginas del Libro de Mormón. Pero primero se continuó donde se habían quedado José y Martin. Esto era un libro llamado Mosía. José y Emma hicieron un poco de traducción, incluso Martin llegó a ayudar un poco, previa a la llegada de Oliver, por lo que los historiadores como Don Bradley calculan que Oliver pudo haber comenzado a traducir lo que actualmente se conoce como Mosía capítulo 7. No se sabe en su totalidad, pero ya veremos por qué después. Oliver y José comenzaron a traducir todo el tiempo que podían. Se convirtió en una labor constante, sin pausas y retomando la historia de este pueblo. Muchos comentan que el autor de Vista de los Hebreos, Ethan Smith, conocía a Oliver Cowdery, y que de seguro Oliver le compartió el trabajo de Ethan a José, y así ambos crearon el Libro de Mormón. Esta idea tiene dos posibilidades. Una, que José haya tomado el concepto de Vista de los Hebreos para hacer el Libro de Mormón, y otra es que plagiara Vista de los Hebreos para hacer el Libro de Mormón. Muchos dicen que fue la idea, pero si fue la idea, ¿por qué entonces José ya había escrito 116 páginas de ese concepto? Y llevaba años hablando de ese concepto. La idea de que tomó el concepto de un libro que no conocía cuando ya había escrito mucho previo a conocer de este libro, para mí no tiene mucho sentido. La segunda opción es que plagió. Ahora, ¿hay evidencia de plagio? Eso lo veremos en otro video. Pero si Oliver se convirtió en conspirador o no, no importa. Aunque debe tomarse en cuenta que debió haber conocido a José, tomar su confianza y ser un conspirador con él en 2 días para poder comenzar a traducir. Pero bueno, solo importa que estaban llevando un buen ritmo en la traducción del libro, ya que se calcula que pudieron haber traducido de 8 a 10 páginas al día. El proceso era el mismo. José dictaba lo que veían los intérpretes o en la piedra, y Oliver le repetía lo que escribía, y si estaba bien, seguían con la oración que seguía. Se comenta que las planchas a veces se encontraban en el cuarto, en la mesa donde estaban trabajando tapadas con un trapo de tela, y también hay registros de que a veces no estaban en el cuarto y se encontraban guardadas. Muchos dicen que esto indica que toda la narrativa de las planchas no tiene sentido, porque ¿para qué planchas si ni siquiera las va a utilizar? Pero bueno, eso lo veremos un poco después. Muchos, incluyéndome, crecimos con la idea de que José tradujo o leyendo literalmente las planchas, o poner una cortina en medio de su escriba para así ver y leer. Muchos sienten molestia en cuanto a que ahora se ve más oficial la narrativa del sombrero y la piedra, porque antes esto era considerado anti-mormón, y ahorita, siendo parte de la narrativa oficial, se considera un poquito de gaslight. ¿Y qué es el gaslight? Como cuando un novio le pega a su novia y le dice que no es cierto o que fue su culpa, y la chica, después de tanto decirles de cosas, se lo cree. Y muchos decían que la narrativa oficial era que José leía las planchas o utilizaba la cortina, y de noche a la mañana de repente ahora la narrativa oficial era el sombrero.
Y de repente todo el mundo actuaba como que ya sabía, o como que no le importa. Y entonces unos se quedan como, ¿estoy loco o qué? Porque por años era la cortina y ahora resulta que era el sombrero. Bueno, de esto no puedo decir mucho ya que yo no conozco las experiencias de todas las personas. Simplemente puedo decir de mi lado que yo también llegué a sentir que de repente resulta que todo el mundo ya sabía eso, ¿no? Pero me enteré de dos cosas. Una, que esta narrativa se llevaba enseñando desde hace mucho tiempo, incluyendo el siglo pasado, inicios del siglo pasado. Pero algunos líderes de la iglesia estaban de acuerdo y otros no. Unos pensaban que era una fuente confiable de información y otros no. Porque como comento, muchas de estas fuentes vienen de personas que critican a José Smith, entonces no estaban seguros en qué confiar y qué no. Ahora, esto parece que es apología, bueno, tal vez lo es, pero veo que no fue un proceso tan de la noche a la mañana. Aunque de repente resulta que mis tíos siempre supieron, pero bueno, ese es otro tema. Muchos dicen, si se utilizó el sombrero, ¿de dónde caramba salió la versión de la cortina? En 2005, el historiador Richard Bushman comenta que lo más probable es que sí se tradujo con cortina con Martin, pero con Oliver ya fue sin cortina. El detalle es que Emma da el mismo relato de la piedra y ella misma está describiendo que, al mismo tiempo que Martin estaba traduciendo, ella vio a José traducir sin ninguna cortina. Una idea expuesta por David Snell es que muchas de estas frases llegan como fuente a Martin Harris. Y una de estas fuentes es de Charles Anton, que Charles Anton dijo que Martin le había dicho que eso había hecho José. Pero si nos ponemos a pensar, Charles Anton conoció a Martin antes de la traducción. Así que, ¿qué pudo haber hecho José con una cortina antes de la traducción? Ver las planchas para copiar los caracteres. No es oficial, pero es una opción que José pudo simplemente haber utilizado una cortina para copiar los caracteres sin que nadie lo viera, y así nació la narrativa que nos da tanta jaqueca. Pero lo que importa es que con Oliver, ni con Emma, ni en muchos registros hay ninguna cortina. Siempre estaban enfrente de él, dictando todo lo que decía. Nuevamente, si vio palabras literales, o pudo haber traducido de alguna forma, o tenido alguna visión y ponerla en sus propias palabras. Realmente José lo único que dijo en su vida es que había sido traducido por el don y el poder de Dios. Pero habiendo visto esto, continuamos. José y Oliver trabajaron el resto de abril en la traducción. Tiempo después ambos dijeron que al traducir habían llegado a una parte que hablaba del bautismo. Ambos deseaban ser bautizados y se retiraron al bosque a orar para saber más en cuanto al bautismo y la autoridad para hacerlo. De lo que sucedió en ese día, Oliver Cowdery dijo en 1834. Escuchamos, contemplamos, admiramos. Era la voz de un ángel de la gloria, un mensaje del Altísimo. Y al oír nos llenamos de gozo mientras su amor encendía nuestras almas. Y fuimos envueltos en la visión del Omnipotente. ¿Qué lugar había para dudas? Ninguno. La incertidumbre había desaparecido. La duda se había sumergido para no levantarse jamás, mientras que la ficción y el engaño se habían desvanecido para siempre. Piensa un poco más en el gozo que llenó nuestros corazones y en el asombro con que nos habremos arrodillado. Porque ¿quién nos habría arrodillado para recibir tal bendición? Cuando recibimos de sus manos el santo sacerdocio al decirnos, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías confiero este sacerdocio y esta autoridad que permanecerán sobre la tierra, a fin de que los hijos de Leví todavía puedan hacer una ofrenda al Señor en rectitud. José y Oliver con esta autoridad dijeron bautizarse el uno al otro, y según José en 1834, dice, nos vimos obligados a guardar en secreto las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y el habernos bautizado, por motivo del espíritu de persecución que ya se había manifestado en la región. De cuando en cuando habían amenazado golpearnos, y esto por parte de los profesores de religión, y lo único que contrarrestó sus intenciones de atropellarnos fue la influencia de los familiares de mi esposa, mediante la divina providencia, los cuales se habían vuelto muy amigables conmigo, y se oponían a los populachos, y deseaban que se me permitiera continuar sin interrupción la obra de la traducción. Por consiguiente, nos ofrecieron y prometieron protección, hasta donde les fuera posible, de cualquier acto ilícito. El ángel actualmente es identificado como Juan el Bautista, dando la autoridad que él tenía para bautizar. Muchos dudan si esto realmente pasó. Como vimos, el registro de Oliver fue en 1834, unos 5 años después, pero eso es tema para otro video. Lo que sí se puede confirmar es que la fecha dada para este evento es el 15 de mayo de 1829, y si tomamos la cantidad tentativa de Mosías 7 como el inicio de la traducción, y tomamos lo que ahora conocemos como tercer Nefi 11, traduciéndose el 15 o 14 de mayo aproximadamente, eso indica que habían traducido alrededor de 310 páginas, un poco después de un mes.
Eso calcula que habían traducido a un ritmo aproximado de 8 páginas al día si trabajaban todos los días. De no ser así, la cantidad de hojas traducidas al día en promedio aumentaría de 9 a 10. Aunque el ritmo de la traducción iba bien, era cierto lo que decía José. La gente en Harmony ya se estaba haciendo más y más complicada. Los Hales tuvieron que defenderlos por el bien de su hija, pero José sabía que debían encontrar otro lugar para hacer la traducción. David Whitmer, de 24 años de edad, había conocido a Oliver Cowdery mientras vivía con los Smith. Y él vivía en Lafayette, Nueva York, a unos 50 kilómetros de donde vivían los Smith. Y David había escuchado de cartas de Oliver la traducción que estaban haciendo. En una carta, Oliver le escribió a David comentándole que habían sentido que debían de ir con los Whitmer para terminar la traducción. David había comentado a su familia al respecto y aceptaron recibirlos. Él planeaba ir a ayudarles a mudarse, pero su padre le comentó que debía terminar su trabajo de la granja. Al día siguiente se dice que todo el campo amaneció listo, alrededor de 6 hectáreas, dejando una pequeña parte para David. Este suceso milagroso, David lo vio como una confirmación de que esto era algo bueno, y fue a ayudar a José, Emma y Oliver a mudarse. Antes de la mudanza, José y Oliver terminaron de traducir el resto del registro, habiendo traducido hasta lo que hoy se conoce como el libro de Moroni y la portada del libro de Mormón. Esta portada se utilizó para conseguir los derechos de autor. Esto fue a finales de mayo. En la granja Whitmer, en los primeros días de junio, se comenzó la traducción del registro secundario del que se había hablado. Fue hasta entonces que José recibió la revelación de que esa parte cubriría el material perdido. Es en estos libros que el manuscrito muestra la letra de los Whitmer, que a veces servían como escribas, corroborando la idea de que Mosías se tradujo primero. En ese entonces, Martin Harris se había comprometido a hipotecar su casa para pagar la impresión del libro de Mormón, y en una revelación se le prometió que si era fiel, podría ver las planchas. Lucy Harris llevó a Martin a la corte para acusar a José de fraude, pero al no cooperar Martin se quitaron los cargos, y al haber tanta tensión entre ambos, incluso Lucy acusando a Martin de maltrato, se separaron en 1830. Mary Whitmer, la madre de David, vio el trabajo multiplicarse con los nuevos invitados, y por un momento estuvo por echarlos, pero en la familia Whitmer hay una tradición cuyos primeros registros son hechos por sus nietos, contando que Mary en ese entonces vio un hombre acercándose a ella cargando un costal. Este hombre le dijo a Mary que sus días habían sido difíciles y por eso Dios la recompensaría. Le dijo que era Moroni y le mostró lo que tenía en el costal, las planchas. Mary Whitmer se convirtió en la primera persona después de José en ver claramente las planchas. La traducción de registros secundarios se terminó a finales de junio y se calcula que la traducción no pasó del 30 de junio. Para ese entonces, José había tomado a Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer a orar al bosque, para que fueran testigos de las planchas. Martin no se sentía digno de estar ahí, por lo que decidió irse, dejando a José, Oliver y David para atestiguar algo que cambiaría sus vidas. Poco después José alcanzó a Martin y lo encontró orando. Se arrodilló junto a él y oraron, y la misma experiencia se mostró ante Martin. Los 3 testigos confirmaron que vieron a un ángel descender del cielo y escucharon la voz de Dios confirmar que la traducción que se había hecho era correcta. Los testigos dijeron que el ángel les mostró las planchas y los demás objetos que venían con ellas. Nuevamente, mucha gente no toma en serio estos testigos, de los cuales hemos hablado en el canal, circulando mucho unos registros en los que Martin Harris hablaba de la experiencia, diciendo que vieron las planchas con ojos espirituales, u ojos de la fe. Muchos llegan a la conclusión de que ellos solo pensaron que las vieron, y que suficiente fanatismo religioso con un empujón de José Smith era suficiente para que los 3 testigos dejaran correr sus mentes. El único problema es llegar a esa conclusión con solo esos registros, porque hay más de 200 fuentes en cuanto al testimonio que compartieron estos 3 hombres. Uno incluso explica el uso de la expresión ojos espirituales. Esto viene de David Whitmer unos años después, cuando dijo: con respecto a mi testimonio de la visita del ángel, quien nos declaró a los 3 testigos que el libro de Mormón es verdadero, tengo esto que decir. Por supuesto que estábamos en el espíritu cuando tuvimos la visita, porque nadie puede contemplar el rostro de un ángel, excepto en el aspecto espiritual. Pero también estábamos en el cuerpo, y todo nos era tan natural como lo es en cualquier momento. Esto parece explicar que debieron haber tenido un tipo de protección espiritual para soportar ver al ángel, pero que fuera de eso su experiencia fue literal y no metafórica. Aunque puedo caer en poner palabras en sus bocas, me limitaré a dar una declaración de cada uno de los 3 testigos, comenzando con el mismo Harris. George Godfrey dijo esto de Martin Harris en su lecho de muerte. Le pregunté si no sentía que había un elemento
uno al menos, de fraude y engaño en las cosas que se escribieron y contaron sobre la salida a la luz del libro de Mormón. Y respondió como siempre lo había hecho tantas veces, muchas veces ante mis oídos, y con el mismo espíritu que siempre manifestaba al gozar de salud y vigor. Y dijo: el libro de Mormón no es falso. Sé lo que sé, he visto lo que he visto y he oído lo que he oído. He visto las planchas de oro en las que estaba escrito el libro de Mormón. Un ángel se apareció a mí y a otros y testificó de la veracidad del registro, y si hubiera estado dispuesto a haber cometido perjurio y jurado en falso sobre el testimonio que ahora doy, podría haber sido un hombre rico, pero no habría podido testificar algo diferente a lo que he hecho y estoy haciendo ahora, porque estas cosas son verdad. William McClellan habló de un tiempo en 1833 en que la gente no quería a los mormones, que ofreció una recompensa por entregarlo a él o a Oliver Cowdery. En esos momentos, él dijo lo siguiente: ahí en el bosque solitario me reuní con David Whitmer y Oliver Cowdery, y les dije: hermanos, nunca he tenido una visión en mi vida, pero ustedes dicen haber tenido una, por lo que saben con certeza. Ahora que saben que nuestras vidas corren peligro si nos atrapa el populacho, díganme, con miedo ante Dios, ¿es verdadero el libro de Mormón? Cowdery me volteó a ver con solemnidad en el rostro, y dijo: hermano William, Dios mandó a su santo ángel a declarar la verdad de su traducción a nosotros, y por tanto lo sabemos, y aunque el populacho nos mate, moriremos declarando la verdad. David dijo: Oliver le ha dicho la verdad solemne. David Whitmer fue el último en morir de los testigos, y aunque años después se alejaría de José Smith y nunca volvería, seguía defendiendo su experiencia con las planchas. Dijo en una ocasión: no, señor, no estaba bajo ninguna alucinación. No fui engañado. Vi con estos ojos, escuché con estos oídos, sé de lo que hablo. Incluso aclaró las declaraciones de los ojos espirituales nuevamente. Se me ha preguntado si vimos esas cosas con nuestros ojos naturales. Claro que eran nuestros ojos naturales. No hay duda de que se prepararon para lo que vimos, pero sin embargo siguen siendo nuestros ojos naturales. Y por último, cuando alguien lo acusó de negar su testimonio más de 50 años después, dijo: se ha representado que negué mi testimonio como uno de los 3 testigos del libro de Mormón. Con este fin deseo, en el ocaso de la vida y con temor ante Dios, de una vez por todas hacer esta declaración pública: que en ningún momento he negado ese testimonio ni parte de él, el cual se ha publicado por mucho tiempo en ese libro, como uno de los 3 testigos. Aquellos que me conocen mejor saben que siempre he sido firme en ese testimonio, y que ningún hombre se ha engañado o dude mi convicción presente en cuanto al tema. Nuevamente, afirmo la veracidad de todas mis declaraciones tal y como se hicieron y publicaron. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga, no fue ninguna ilusión. Esto, si bien no puede demostrar que su experiencia fue real, sí puede demostrar que ellos, en las 2 ocasiones distintas en las que sucedió, se mantuvieron firmes hasta la muerte, aún después de alejarse de José Smith, que en aquel día un ángel bajó del cielo y les mostró las planchas para que pudieran dar testimonio al mundo de que el libro de Mormón era una traducción inspirada. Pocos días después, a finales de junio, José también mostró las planchas a 8 hombres, 3 de la familia Smith y 5 de la familia Whitmer. Esta experiencia fue diferente ya que solo fue José mostrándoles las planchas, sin ángel ni una voz del cielo, solo la oportunidad de sentirlas, cargarlas y verificar que era un objeto real. Para resumir el testimonio de los 8 testigos, tomaría a Hiram Page, famoso por haber querido utilizar una piedra para recibir revelaciones para la iglesia, y también terminó alejándose de la misma, como David Whitmer. Pero sus actos demostraron que eso no afectó su testimonio del libro. Me basaré principalmente en lo recopilado en el libro Un caso para el libro de Mormón por Tad R. Callister. En 1833, un populacho lo golpeó, diciéndole que negara el maldito libro. Hiram dijo: ¿cómo puedo negar lo que es verdad? Así que continuaron golpeándolo hasta casi matarlo. En 1847, Hiram, ya habiendo abandonado la iglesia, le escribió una carta a alguien que también había dejado la iglesia. En una parte de la carta dijo: en cuanto al libro de Mormón, sería una injusticia para mí y para la obra de Dios en los últimos días decir que sabía que algo era verdad en 1830 y decir que lo mismo es falso en 1847. Finalmente, su hijo dijo: supe que mi padre fue leal y fiel a su testimonio de la divinidad del libro de Mormón hasta el fin. Cuando tenía la oportunidad de dar su testimonio al respecto, siempre lo hacía, y parecía regocijarse en el privilegio de haber visto las planchas.
Nuevamente, si se puede llegar a una conclusión, es que estos 11 hombres de verdad creyeron lo que habían visto, tocado y presenciado. Con esto habían sido recompensados por su paciencia, y José sintió un alivio al ya no tener que estar solo en su testimonio. ¿De qué hay forma de criticar? La hay. Pero como nuevamente dije, es tema para otro video, y el tema general ya se encuentra en el canal. Ahora, tomando en cuenta el tiempo del 7 de abril al 30 de junio que se tomó en traducir el texto actual del Libro de Mormón, salvo unas cuantas páginas, tenemos 85 días. Tomando en cuenta la mudanza con los Whitmer, que eran más de 100 kilómetros, días que salieron a buscar los derechos de autor, y las revelaciones que se dieron en ese tiempo, John W. Welch, académico de leyes y religión, calcula que los días disponibles para solo traducir fueron de 57 a 63 días. El libro final, teniendo 588 páginas y 269.320 palabras, que toma un promedio de 60 días en escribirse en un solo borrador. Para darse una idea, el libro más largo de la saga de Harry Potter en su versión en inglés tiene 870 páginas y solo 257.045 palabras, y tomó 3 años en escribirse en múltiples borradores. Claro, esto no es una carrera y esto en sí no prueba nada, pero sí da un contraste de que el texto no era cosa ligera. Unos dicen que José técnicamente tuvo de 1823 a 1828 casi 5 años para prepararse e ir creando la historia en su mente, y aparte, ya tenía práctica al traducir las 116 páginas. Uno podría decir lo mismo de J.K. Rowling, que pensó por primera vez en Harry Potter en 1990, publicó su primer libro en 1997 y había escrito 4 libros. Incluso había escrito el último capítulo del último libro antes de publicar el primer libro, y aún así tardó 3 años en escribir un libro más corto que el Libro de Mormón, y mucho más sencillo. Nuevamente, aunque no demuestra nada en sí, mucho más ahora que J.K. Rowling está fundada, demuestra que no es tan fácil como suena. Incluso tomando en cuenta que J.K. Rowling tuvo que reescribir el 4.º libro cuando iba más de la mitad porque había un agujero de guión enorme que no se había dado cuenta que estaba ahí y no podía arreglarlo sin comenzar desde cero. Y aún así ese libro tiene agujeros de guión. Pero no importa porque me encanta el libro y la seriedad que le va dando al mundo, la conversación que al final tiene con Cornelius Fudge y Dumbledore. Bueno, ¿en qué estaba? Sí. José se dedicó a buscar una editora que pudiera publicar el libro, mientras Oliver Cowdery estaba preparando el manuscrito del editor, el cual sería una copia del manuscrito original para que se usara en la imprenta para hacer copias del libro. Ahora, ¿qué le pasó a estos 2 manuscritos? El original, a José se le ocurrió la excelente idea de meterla en una piedra angular en un edificio de Nauvoo, y la humedad destruyó gran parte de él. Actualmente se tiene más o menos el 28% de este manuscrito. De ahí vemos la letra de los Whitmer, de ahí vemos más o menos dónde pudo haber empezado Oliver, pero sin todo el manuscrito no tenemos toda la información. El segundo manuscrito, que es la copia de Oliver Cowdery, y nuevamente basado en el análisis, no editó nada, no corrigió nada, simplemente hizo una copia. Este está disponible y lo dejaré en la descripción si lo quieren ver. Hay un estudio en el que se combinó el texto del manuscrito original y del manuscrito que hizo Oliver Cowdery para que cualquier discrepancia que pudiera haber se tuviera el texto más original que se puede. Y es basado en este que haré mi análisis. Martin pagó por la publicación y al final hicieron un trato con E.B. Grandin. El libro comenzó producción y el 26 de marzo de 1830 se publicó el Libro de Mormón. ¿Y cuál fue la recepción pública? Bueno, pues muchos se burlaban de él. Incluso se hizo una parodia que se llamaba el libro de Pukie o Pukai, que se publicó en el periódico, y Oliver y José tuvieron que pelear por él por los derechos de autor. Si quieren verlo y leerlo, lo dejaré en la descripción. Pero muchos lo vieron como algo muy malo. Incluso unos artículos decían: blasfemia, Libro de Mormón, alias la Biblia de Oro. El Libro de Mormón ha sido puesto en nuestras manos. Nunca se practicó una imposición tan vil. Es una evidencia de fraude, blasfemia, credulidad, chocante para el cristianismo y el moralista. Y las teorías de dónde salió el libro no tardaron en salir. Un artículo dice: se ha demostrado que el Libro de Mormón es un plagio literario, parafraseando una novela de romance escrita por el reverendo Solomon Spaulding en 1816. El manuscrito de esta novela llegó a José Smith, y él, sentándose detrás de una cortina, lo dictaba a Oliver Cowdery, quien, sentado fuera de vista del lector, escribía lo que se le dictaba. Smith fingía que el libro se le había mostrado por revelación y lo sacó de un cerro no lejos de Palmyra, en el condado de Ontario, Nueva York. Las planchas habían sido regresadas al ángel,
por lo que si alguien quería saber de ellas, solo tenía el testimonio de estas 12 personas, 11 testigos oficiales y José Smith. Y bueno, muchos dicen, ¿por qué tuvieron que haber planchas físicas y al final ni siquiera se usaron para la traducción? Bueno, ahí es cuando digo los testigos. No solo los 11, sino los que cargaron las planchas, los que sintieron sus hojas, la gente que ya comenté que las había tocado, Mary Whitmer que las había visto. Era necesario que existiera algo físico, aunque no hubiera sido visto por todos. Si José estuviera mintiendo, sería mucho más fácil simplemente fingir que no estaba. El hecho de que él hubiera fingido que estas planchas estaban y hubiera llenado ese cofre con arena, como muchos dicen, ¿de dónde salen esos registros de que sintieron que eran hojas? Si muchos piensan que eran de plomo, José no tenía suficiente dinero para comprar plomo. El herrero que le ayudó no pudo haber confesado de esto, ya que nadie quería a José Smith. Hay respuestas críticas y creyentes, las cuales en su momento tocaré, pero por ahora me basta decir que hemos llegado al final. Y así, el Libro de Mormón es la razón por la que surgió el mormonismo. Es la razón por la que muchos pastores han perdido la cabeza, muchos se han burlado, muchos han dedicado sus vidas a estudiarlo, tanto para demeritarlo como para apoyarlo. Muchos se han acercado a Dios al seguir sus preceptos, y para millones de personas actualmente es considerada escritura, como las Vedas, como el Torah, como el Tanaj, como la Santa Biblia, como el Corán. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días y otros grupos de la Restauración creen que del 7 de abril al 30 de junio de 1829 se produjo nueva escritura para nuestros días. Y ahora sí, con este contexto, estamos listos para analizar el texto del Libro de Mormón, comenzando con Mosiah. Pero antes, ¿por qué no ver el impacto que ha tenido este libro actualmente?